Y es que justamente estas medidas de prevención o de precaución pueden evitar desde irritación hasta cáncer en la piel. México ocupa el tercer lugar del mundo de personas con cáncer en la piel. Su prevalencia, 14.1% al tener 16,000 nuevos casos al año. Esta enfermedad ha aumentado en personas jóvenes que se exponen con frecuencia y sin protección al sol. Los rayos solares son fundamentales para la síntesis de la vitamina D y para fijar el calcio en los huesos. Sin embargo, no debemos sobreexponernos, ya que la radiación recibida durante 5 a 10 minutos, 3 veces por semana, es suficiente para cumplir esta función. La radiación ultravioleta que recibimos todos los días y que hemos recibido desde pequeños va acumulando daño al DNA celular. Así que cuando llegamos a los 18 años, ya tenemos hasta un 80% de daño en el DNA de nuestras células. A diferencia de otros tipos de cáncer, el de piel se puede prevenir en 4 de cada 5 casos. Utilizar un protector solar 30 minutos antes de que nos expongamos al sol. Utilizar un protector solar que tenga un FPS, un factor de protección solar entre 30 y 50. Con la protección física de un sombrero, de las gafas, de una sombrilla o de ropa que nos proteja. Si usted observa alguna lesión sospechosa en su piel, debe acudir con un especialista. Cualquier mancha que nos aparezca y que antes no teníamos, cualquier lunar que empiece a modificarse, que empiece a crecer, un lunar que empieza a sangrar, que tiene costras, que no sana. Bueno, esos son datos de alarma. Para evitar gran parte del daño, especialistas recomiendan evitar realizar actividades al aire libre entre las 10 y 16 horas, ya que es el horario con mayor radiación solar. Recuerde que el cáncer de piel es curable si se detecta a tiempo. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.